queratocono es una patología que se caracteriza por una ectasia corneal progresiva, que implica un adelgazamiento del estroma y protrusión corneal en forma cónica. Generalmente, la afectación se localiza en la zona central o paracentral de la córnea. Es bilateral y asimétrica, y puede provocar astigmatismo irregular. Etimológicamente, el término queratocono viene del griego keratos, que significa córnea, y conos, cono. Inicialmente se describió como córnea en forma de cuerno. Esta patología se conoce desde el siglo XVIII, donde surgieron las primeras referencias bibliográficas, siendo la más conocida la realizada por el alemán Burchard David Mauchard en 1748. Mauchard fue oftalmólogo y profesor de anatomía y cirugía en la Universidad de Tübingen, Alemania. Fue el primero en escribir una disertación sobre un caso de queratocono y se convirtió en uno de los primeros en documentar este trastorno de la córnea en la literatura. Llamó a esta condición estafiloma diaphanum. Estafiloma definido como prominencia, abultamiento anormal del tejido ocular, y diáfano como transparente, para así diferenciarlo de los estafilomas esclerales posteriores, más frecuentes sobre todo en la miopía magna. A John Nottingham se le atribuye la primera descripción precisa del queratocono, en su tratado sobre la córnea cónica, publicado en 1854. El tratado de 270 páginas contiene informes y teorías del queratocono postulados por autores como Scarpa, von Karion, Bonamón y Mackenzie, sintetizados por Nottingham en un tratado que contiene sus propias observaciones originales. El trabajo de Nottingham profundiza en el queratocono, con una cobertura que recuerda una revisión moderna, aunque de una manera mucho menos sucinta. Describe extensamente la epidemiología, la presentación clínica, la causa subyacente y el tratamiento del queratocono. Sin embargo, los conceptos presentados están limitados en gran medida por la falta de comprensión contemporánea de la anatomía y la fisiología subyacentes del ojo, y las observaciones por las limitaciones tecnológicas de la época. Postula un algoritmo de tratamiento similar al que se utiliza en la actualidad. Los dispositivos ópticos son la opción de manejo de elección en las etapas leves, y la cirugía es el último recurso. Ninguno de los métodos quirúrgicos discutidos se usa en la era moderna, pero sí hace referencia a la posible eficacia del trasplante de córnea. El Tratado de Nottingham se publicó hace más de 169 años, pero sus ideas y observaciones son sorprendentemente precisas. Es muy posible que él fuera la primera persona en publicar una descripción completa y precisa del queratocono. Tras John Nottingham, el cirujano británico Sir William Bowman, en 1859, fue uno de los primeros oftalmólogos en adquirir experiencia en el empleo del oftalmoscopio, instrumento creado por Helmholtz en 1851. Se atribuye a Bowman el uso por primera vez del oftalmoscopio para observar el queratocono. No fue hasta 1869 que la enfermedad adquirió el nombre de queratocono, cuando el médico suizo Johann Friedrich Horner realizó la tesis titulada sobre el tratamiento del queratocono. A este autor también le debemos la descripción del importante síndrome de Horner, también conocido como síndrome de Claude Bernard Horner. También describió el músculo de Horner y las manchas o nódulos de Horner-Trantas. Esta enfermedad se inicia normalmente durante la pubertad. De hecho, el 75% de los casos se diagnostican antes de los 25 años. Luego progresa hasta la tercera década de la vida, después de la cual esta progresión a menudo se ralentiza. La severidad de progresión se asocia en parte con qué tan temprano aparece.
Según estudios publicados hasta 2018, la prevalencia del queratocono en el mundo es de 1,38 por cada 1.000 habitantes. En España, aunque la prevalencia del queratocono aún no se ha investigado a fondo, un estudio de Galicia estimó que era de aproximadamente 181 casos por cada 100.000 habitantes, siendo 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. La incidencia de esta enfermedad en la población general es baja, entre 4 por 1.000 y 6 por 1.000, aunque depende de la región geográfica. En cuanto a los factores de riesgo, aunque la etiología aún no está clara, los factores genéticos, ambientales y del estilo de vida parecen estar involucrados. Sabemos que factores como el frotarse los ojos frecuentemente, la alergia, el asma, el eczema y los antecedentes familiares de queratocono están relacionados con el desarrollo de esta enfermedad. En la foto podemos ver un caso muy avanzado de queratocono con áreas cicatriciales y edema corneal. El queratocono puede estar asociado a enfermedades sistémicas como el síndrome de Down, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan y la osteogénesis imperfecta. Además, a nivel ocular, las asociaciones incluyen la queratoconjuntivitis vernal, escleróticas azules, aniridia, amaurosis congénita de Leber y retinitis pigmentosa. El queratocono se define generalmente como una enfermedad no inflamatoria. Sin embargo, hay algunos autores que indican que los mecanismos inflamatorios juegan un papel importante en su desarrollo y progresión. Esta hipótesis plantea que con el frotamiento del ojo se produce un microtraumatismo que daña el epitelio, desencadenando la liberación de citocinas, la diferenciación de los fibroblastos y la activación de metaloproteasas provocando inflamación, cambios en la fuerza biomecánica de la córnea y adelgazamiento del tejido corneal que conduce al proceso ectásico conocido como queratocono. El queratocono aparece típicamente en la pubertad o en adultos jóvenes, aunque pueda aparecer a cualquier edad. Progresa durante los siguientes 10-20 años, en los que los pacientes van perdiendo visión paulatinamente, en principio debido al astigmatismo. La velocidad de progresión es muy variable y depende de la edad de inicio. Es más rápida cuanto antes debuta. En cambio, en pacientes mayores de 40 años es rara la progresión, ya que la córnea se endurece con la edad y esto dificulta que progrese el defecto. Por tanto, es una enfermedad de curso impredecible, pero cuanto más joven, mayor vigilancia necesita. Es una enfermedad bilateral, aunque es frecuentemente asimétrica, a veces con inicio unilateral. Siempre que se ve un aumento de astigmatismo de 1,5 a 2 dioptrías, debe sospecharse un queratocono y ser remitido a un especialista de córnea, ya que la detección precoz mejora su pronóstico. A medida que el queratocono evoluciona, la córnea se va adelgazando y deformando, ocasionando un astigmatismo gradualmente más elevado que no se corrige con lentes y que se acompaña o no de miopía. La clínica fundamental, por tanto, será disminución de la visión con corrección, aumento o aparición de astigmatismo y otros síntomas asociados como picor de ojos, frecuentes alergias, fotofobia, pérdida de agudeza visual de predominio nocturno, deslumbramiento y halos alrededor de las luces. En la fase inicial, el paciente suele consultar por pérdida de agudeza visual con defecto refractivo, es decir, un aumento de astigmatismo con o sin miopía. Si realizamos la refracción, podremos ver las típicas sombras en tijera, foto de la izquierda. En la foto de la derecha podemos ver el clásicamente descrito como signo de la gota de aceite o signo de Charlot. Aunque en esta fotografía podemos ver un queratocono avanzado, la biomicroscopía en las fases iniciales es normal, o sea, la córnea es transparente, sin ectasia aparente en la lámpara de hendidura, y si hacemos una queratometría veremos que la curvatura corneal está elevada y las miras empiezan a estar distorsionadas, no llegando a confluir,
lo cual es un signo de astigmatismo irregular. La topografía corneal es la prueba más sensible de diagnosticar precozmente a estos pacientes. Conforme la enfermedad avanza, llegamos a la fase intermedia, en la que vemos un descenso de la agudeza visual y un aumento del astigmatismo. Comienzan a verse cambios en la lámpara de hendidura. En esta fase ya podemos ver una protusión cónica de la córnea, como la que estamos mostrando en esta fotografía. Aparece un adelgazamiento estromal, visible en la zona central corneal y zona inferior. Podemos ver las estrías de Vogt, que son pliegues corneales verticales a nivel del estroma posterior y de la membrana de Descemet. Ocurren en el área de adelgazamiento corneal máximo y se ven mejor con un haz amplio de la lámpara de hendidura, como podemos apreciar en la foto de la derecha. En la foto de la izquierda se muestran las estrías de Vogt a gran aumento. Otro signo del queratocono es el anillo de Fleischer. Este es un anillo pigmentado que se sitúa en la córnea periférica. Resulta del depósito de hierro en las células epiteliales basales, en forma de hemosiderina. Suelen ser de color amarillento a marrón oscuro y pueden estar completos o ser una sección del anillo, como en la foto de la derecha. Estos anillos se pueden ver mejor usando la lámpara de hendidura bajo un filtro de luz azul cobalto, como podemos apreciar en la foto de la izquierda. También en esta fase pueden empezar a aparecer cicatrices, que se manifiestan como opacidades que se sitúan a nivel subepitelial o en el estroma profundo. En la fase avanzada, en el queratocono hay una gran pérdida de la agudeza visual, descendiendo esta a niveles de contar dedos. Aparecen ectasias muy severas, con gran adelgazamiento estromal y mucha deformidad corneal. En esta fase avanzada aparecen cicatrices en forma de opacidad, tal como vemos señalado con la flecha, estrías de Vogt y unos signos externos. Estos signos externos se describieron antes de la existencia de la lámpara de hendidura, por lo que solo se podían diagnosticar los queratoconos más avanzados. Eran un diagnóstico tardío. Estos signos externos son el signo de Munson y el signo de Ricciuti. El signo de Munson es la protusión o abombamiento del párpado inferior, generalmente en forma de V, cuando el paciente mira hacia abajo. Esta deformación del párpado está inducida por la forma anómala de la córnea ectásica. El signo o fenómeno de Ricciuti es un reflejo cónico que se aprecia en ojos con queratocono. Este área luminosa cónica se sitúa de forma nasal a la córnea, al emitir un haz de luz de forma lateral desde el lado temporal. Para poder observar este signo, se debe de mirar de frente, a través del binocular de la lámpara de hendidura. El haz de luz se debe hacer incidir de forma lateral, según está representado por la flecha roja, desde el lado temporal de cada ojo, por lo que el ojo representado en la fotografía es el ojo izquierdo. Cuando existe queratocono, la luz, al atravesar la córnea, ilumina un área cónica que hemos enmarcado con las líneas verdes. Ese área cónica es el signo o fenómeno de Ricciuti. Aquí podemos ver el ojo derecho e izquierdo de un paciente con queratocono bilateral. Mientras miramos de frente, el haz de luz siempre se hace incidir en la córnea de forma lateral temporal, representado con las flechas rojas. Y al salir este haz de luz por la zona nasal, en ojos con queratocono, volvemos a ver el área cónica señalada con las flechas verdes. Para vuestra consulta, en esta tabla se recogen en la columna de la derecha los distintos signos que representan los pacientes con queratocono. En la columna izquierda aparece la forma de identificar estos signos. Existen una serie de factores de riesgo o asociaciones relacionados con su desarrollo, como el frotamiento excesivo de los ojos, la edad en la que se presenta. Cuanto más temprana es la edad de presentación, mayor rapidez en la progresión.
cirugía ocular que produzca disminución excesiva del espesor corneal, alergia, asma, dermatitis atópica, antecedentes familiares de queratocono, así como enfermedades sistémicas, entre las que destaca el síndrome de Down, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan y la osteogénesis imperfecta. El examen con lámpara de hendidura permite buscar alteraciones del segmento anterior que coincidan con los signos clínicos característicos del queratocono. En un queratocono temprano es difícil detectar cambios en el segmento anterior, ya que son muy leves. En un queratocono moderado podemos detectar signos clínicos como el anillo de Fleischer y las estrías de Vogt. En un queratocono grave podemos observar cicatrices corneales. Los parámetros topográficos que marcarían la sospecha de queratocono son la presencia de un astigmatismo mayor a 5 dioptrías, K1 y K2 mayores de 48 dioptrías, lectura máxima de la queratometría mayor de 49 dioptrías, grosor corneal central menor de 470 micrómetros y una asfericidad corneal mayor de menos 0,50 micrómetros. En este último parámetro comentar que la superficie corneal normal es asférica. La mayoría de los estudios sugieren que los valores de asfericidad varían de menos 0,01 a menos 0,80 micrómetros, con una media de 0,23 más o menos 0,08 micrómetros medidos en la zona óptica central de 4,5 milímetros. Por lo tanto, si la media es 23, se consideran sospechosas de queratocono las medidas superiores a menos 0,50. El queratocono se caracteriza por un aumento de la curvatura de las superficies corneales anterior y posterior. La tomografía óptica nos permite examinar cambios de elevación, ectasia y adelgazamiento estromal, también en la superficie corneal posterior. The Belin-Ambrosio Enhanced Ectasia Display, combinado con la tomografía corneal y el examen de la superficie posterior corneal, permite un diagnóstico y tratamiento precoces y unos resultados mejores. Esta técnica muestra los datos de elevación de las superficies corneales anterior y posterior. Crea un mapa de elevaciones aplicando colores para representar las variaciones de la elevación respecto a la media. El color verde representa un cambio inferior a 5 micrómetros en la superficie anterior y un cambio inferior a 12 micrómetros en la superficie posterior de la córnea, que indica una córnea normal. El color amarillo significa un cambio de 5 a 7 micrómetros para la superficie anterior y de 12 a 16 micrómetros para la superficie posterior. Indica una córnea sospechosa, ya que una elevación posterior de más de 15 micras en el punto más delgado es sospechoso, debido a que ocurre en menos del 1% de las córneas normales. El color rojo traduce un cambio de más de 7 micrómetros anteriormente y más de 16 micrómetros posteriormente. Indica una córnea anormal. El espesor corneal en los estadios avanzados, donde el adelgazamiento es importante, se mide mediante la paquimetría. Tenemos la paquimetría ultrasónica, la paquimetría láser de coherencia y la paquimetría óptica. Si medimos el valor medio del espesor corneal en la zona central es de 550 micras. Un valor paquimétrico mínimo menor de 500 a 470 micras es sospechoso de patología ectásica, aunque no haya ningún signo clínico acompañante. Esto es debido a que se produce una disminución focal del espesor corneal antes de que se puedan detectar anomalías topográficas de la córnea. Las propiedades biomecánicas de la córnea se estudian por medio del analizador de respuesta ocular. Este dispositivo genera un pulso de aire sobre el ojo, que causa que la córnea se desplace hacia el interior, hacia atrás, logrando un estado de aplanamiento específico llamado P1. Milisegundos después, la córnea pasa a un segundo estado aplanado llamado P2, mientras regresa a su convexidad normal. La diferencia entre P1 y P2 corresponde a la histéresis corneal. El analizador de respuesta ocular, mediante un algoritmo, también calcula el factor de resistencia corneal, factor relacionado con las propiedades elásticas de la córnea.
En el caso de córneas queratocónicas se produce una disminución de la histéresis corneal y del factor de resistencia corneal. Estas mediciones podrían ser la consecuencia de los cambios que se producen en la estructura laminar de colágeno corneal. En el queratocono es importante hacer un diagnóstico diferencial con la degeneración marginal pelúcida. En esta entidad, el adelgazamiento del estroma corneal es periférico e inferior. En esta patología podemos ver a nivel superior del área adelgazada un encorvamiento corneal acusado, que podéis ver señalado por las fichas. También tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con el queratoglobo. En esta patología, el adelgazamiento del grosor corneal es difuso. Se produce globalmente en toda la córnea, a diferencia del queratocono, en el que el adelgazamiento del espesor corneal es de predominio central. Por último, debemos hacer el diagnóstico diferencial con la degeneración marginal de Terrien. Podemos definir a la degeneración marginal de Terrien como una ectasia marginal y bilateral de la córnea. En esta entidad hay una ectasia que afecta periféricamente la córnea de ambos ojos. La parte central no se encuentra afectada, a diferencia del queratocono, en el que la afectación es central respetando la periferia. Dentro del apartado de las complicaciones, el hidrops corneal agudo es una complicación del queratocono avanzado, además de ser una complicación en otras ectasias corneales. La incidencia de hidrops corneal en pacientes con queratocono se encuentra entre el 0,2 y el 2,8% de los casos, y la edad de presentación se sitúa más frecuentemente entre los 20 y los 40 años. Los hombres tienen el doble de riesgo que las mujeres de padecer esta entidad. Fisiopatológicamente se producen rupturas de la membrana de Descemet y el endotelio corneal, lo que permite la entrada de un flujo de humor acuoso directamente en el estroma corneal. Esta acumulación de líquido en el estroma acabará produciendo un intenso edema corneal. Las causas de la ruptura de la membrana de Descemet pueden ser varias, y los episodios suelen aparecer de forma espontánea, y se suelen precipitar por tos, estornudos, sonarse fuerte por la nariz, frotarse los ojos, el ejercicio físico intenso y otras actividades que puedan elevar la presión intraocular. En estos casos, los pacientes presentan la siguiente clínica: disminución súbita de la visión, dolor ocular y fotofobia. Esta entidad puede complicarse por infección, formación de pseudoquistes corneales, perforación corneal y puede evolucionar hacia la creación de cicatrices corneales que alterarán de forma importante la visión si se sitúan en la zona óptica. Para el tratamiento de esta entidad se puede recurrir a la descematopexia neumática, a las suturas corneales compresivas, la queratoplastia endotelial y la queratoplastia penetrante. En cuanto a las formas de clasificar el queratocono, hablaremos de la clasificación de Amsler-Krummeich y de la clasificación ABCD. En el queratocono, la clasificación de Amsler-Krummeich es la más antigua y más ampliamente utilizada. Clasifica el queratocono en 4 etapas, basadas en la refracción, la queratometría media central, la presencia o ausencia de cicatrización y el espesor corneal. En el grado 1 vamos a encontrar un abombamiento corneal excéntrico, miopía, astigmatismo inducido o ambos menores de 5 dioptrías. Y la media de la queratometría central es inferior a 48 dioptrías. En el grado 2 vamos a encontrar miopía, astigmatismo inducido o ambos entre 5 y 8 dioptrías. Una media de la queratometría central inferior a 53 dioptrías. Ausencia de cicatrices y grosor corneal superior a 400 micras.
En el grado 3 encontramos miopía, astigmatismo inducido o ambos de entre 8 a 10 dioptrías. Media de la queratometría central inferior a 55 dioptrías. Ausencia de cicatrices. Y un grosor corneal situado entre las 300 y las 400 micras. En el grado 4 vamos a encontrar una refracción que ya no es valorable, una media de la queratometría central superior a 55 dioptrías, presencia de cicatrices y un grosor corneal de 200 micras. El sistema Amsler-Krummeich, que es el más utilizado, es anterior a los actuales sistemas de imagen moderna y no reconoce ningún cambio que no sea la superficie corneal anterior. También presenta por esto limitaciones al confiar en una única medición apical. Las diferencias entre una lectura apical y el verdadero punto más fino de la córnea pueden variar mucho, particularmente en las córneas queratocónicas, donde el cono está a menudo desplazado. Así pues, aunque como hemos comentado es la clasificación más utilizada, presenta las siguientes deficiencias: una falta de datos corneales posteriores, confiar en el grosor de la córnea apical en comparación con el punto más delgado corneal, falta de consideración de la agudeza visual, el hecho de que diferentes parámetros pueden caer en diferentes grados de la clasificación y una pobre diferenciación de lo normal y lo anormal. En el queratocono, la clasificación ABCD es relativamente fácil de usar y tiene la ventaja sobre clasificaciones anteriores y más utilizadas, como la de Amsler-Krummeich, de clasificar cada componente de forma independiente, reconociendo la enfermedad subclínica y añadiendo un grado 0 para reflejar mejor la ausencia de enfermedad probable. Esta clasificación examina el radio de curvatura anterior, el radio de curvatura posterior, la paquimetría corneal en el punto más fino, la mejor agudeza visual lejana corregida, y agrega un modificador con el signo menos para ninguna cicatriz, con el signo más para la cicatrización que no llega a oscurecer los detalles del iris, y con dos signos positivos para aquella cicatrización corneal que oscurece los detalles del iris. Aquí podemos ver detallada la tabla de la clasificación ABCD. Este sistema de clasificación transmite datos anatómicos y funcionales que faltan en la clasificación de Amsler-Krummeich. Transmite información sobre las superficies corneales anteriores y posteriores. Se centra en el punto corneal más delgado, que es típicamente la región del cono, y añade una medida de agudeza visual, así como una indicación de la cicatrización corneal. Esto nos puede permitir planes de tratamiento más adaptados, ya que las diferentes superficies de la córnea pueden ser más susceptibles a unos determinados tratamientos médicos o quirúrgicos. En el tratamiento del queratocono, antes de utilizar cualquier medio quirúrgico, la mayoría de los profesionales suelen aconsejar el tratamiento óptico, preferentemente con lentes de contacto rígidas, permeables al gas y lentes esclerales. Este tipo de tratamiento, en muchos casos, llegan a generar una agudeza visual de 6 décimos o superior. Los métodos quirúrgicos incluyen el crosslinking, la implantación de anillos o segmentos intracorneales y el trasplante corneal. La indicación de lentes de contacto blandas es oportuna en los primeros estadios de la enfermedad, cuando existe una topografía atípica y la agudeza visual corregida es normal o ligeramente disminuida, es decir, cuando nos encontramos ante un queratocono leve que presenta ciertas aberraciones de alto orden.
Cuando se elige este tipo de corrección, lo normal es emplear lentes blandas tóricas para compensar el astigmatismo que siempre está presente en el queratocono. Proporcionan una óptica aceptable y una adaptación confortable en los casos en los que el cono está localizado cerca de la línea de visión y el ápex del cono no es demasiado curvo. Actualmente, para mejorar estos resultados, se están desarrollando nuevos hidrogeles que incluyen zonas ópticas pequeñas, espesores centrales más gruesos y superficies internas asféricas. Las lentes de contacto rígidas permeables al gas se emplean en los casos en los que el paciente muestra una topografía irregular y un mayor grado de aberraciones de alto orden. Es decir, cuando la adaptación con lentes de contacto blandas no es posible, debido a que su flexibilidad no proporciona un enmascaramiento adecuado de la córnea irregular. En estos casos son la indicación más apropiada para la compensación óptica del queratocono, ya que proveen al ojo de una superficie anterior perfecta y libre de aberraciones, pues todas las irregularidades de la superficie anterior corneal quedan enmascaradas y compensadas por el menisco lagrimal, que se forma entre la cara interna de la lente y la cara anterior del tejido corneal. Su adaptación requiere un buen acople del conjunto lente-córnea y un buen intercambio lagrimal para poder disminuir la elevada sensibilidad del paciente. Las lentes híbridas consisten en la combinación de una zona central permeable al gas y una zona periférica hidrofílica. Las ventajas de este sistema se basan en combinar las propiedades del material rígido permeable al gas, que aporta una corrección del astigmatismo irregular con buena agudeza visual, y las propiedades de la lente blanda, que aportan mayor estabilidad, comodidad y tolerancia. Las lentes esclerales están diseñadas para alinearse y apoyarse en la conjuntiva escleral y envolver la córnea, sin tocar el cono. La sajita de la lente debe ser mayor que la pendiente corneal, a fin de lograr esta relación en la adaptación. Al atrapar la lágrima por debajo de la lente, además de enmascarar grandes áreas de irregularidad corneal, pueden tener la ventaja terapéutica para el ojo seco. El intercambio lagrimal se logra a través de una acción de bombeo del párpado superior sobre la superficie de la lente de contacto, induciendo flexión mediante presión positiva del centro de las lentes y presión negativa a medida que la periferia de la lente envía lágrimas por debajo de la misma. El sistema piggyback consiste en intercalar entre la lente rígida gas permeable y la córnea una lente blanda, ayudando así a mejorar la tolerancia mecánica y el centrado en algunos casos de queratocono. Para la adaptación, la lente blanda se hace ligeramente plana y sobre ella se determina el valor de K en la superficie anterior central, que nos servirá para la selección de la curva base de la lente gas permeable. Esta lente debe tener un espesor reducido y un diámetro de entre 9 y 10 milímetros para conseguir mayor estabilidad. Aunque son evidentes las ventajas de comodidad, tolerancia y corrección en algunos pacientes, este sistema presenta dificultades para conseguir un resultado eficaz, debido a que mantener una relación de equilibrio y estabilidad entre ambas lentes constituye un verdadero problema en la adaptación. Y aunque puede mejorarse usando una lente de blanda positiva, el grosor adicional conlleva una reducción de la permeabilidad. Además, los desplazamientos excesivos o el comportamiento cerrado de la lente rígida provocan alteraciones en la interfase de ambas lentes, con presencia de burbujas o detritus que disminuyen la calidad óptica y alteran el metabolismo corneal. Como resultado, pueden llegar a observarse zonas de hipoxia, edema y formación de neovasos corneales. El principio básico del crosslinking es el uso de la combinación de una sustancia fotosensitiva, la riboflavina, y su estimulación por rayos de luz ultravioleta tipo A. Ampliando algo este concepto, vemos que tras la aplicación de la luz UVA, la riboflavina produce una fotopolimerización del estroma corneal debido a la fotooxidación y liberación de O2 y radicales libres, que generan la formación de nuevos enlaces covalentes dentro de las fibras de colágeno, permitiendo el crosslinking corneal. Se ha comprobado que el crosslinking genera varios efectos a nivel de la córnea,
como el incremento de la rigidez, cambios en la conducta biomecánica y bioelástica del tejido y diferentes cambios visuales, refractivos, topográficos y aberrométricos en el paciente. Sintetizando, el efecto de esta técnica es incrementar la formación de enlaces cruzados entre las fibras de colágeno en el estroma corneal, produciendo así un efecto de rigidez capaz de detener la progresión de la ectasia. El uso de los segmentos intracorneales es relativamente reciente, ya que fue introducido en el año 2000 por Collin y colaboradores, y su principal indicación es la regularización del perfil topográfico de la córnea en ojos con ectasia corneal. Esta regularización puede suponer una mejora directa en la agudeza visual del paciente, o de forma indirecta facilitando la adaptación de lentes de contacto. Los segmentos con las longitudes de arco más corta están destinados a reducir astigmatismo, mientras que las longitudes más largas son eficaces para reducir la queratometría. Para realizar el implante de los segmentos intracorneales se deben disecar túneles en el estroma corneal. Esto se puede llevar a cabo de dos formas, mediante técnica manual o mediante técnica asistida por láser de femtosegundo. La queratoplastia es el último escalón de tratamiento. En el caso del queratocono, la queratoplastia puede ser de dos tipos. Una posibilidad es la queratoplastia penetrante, en la que se reemplaza la totalidad del espesor corneal. Y la otra posibilidad es la queratoplastia laminar anterior profunda, conocida con las siglas en inglés DALC. En esta técnica se respetan las capas más profundas, la membrana de Stemet y el endotelio del paciente, y se trasplanta un botón con las capas anteriores corneales, el estroma, la membrana de Bowman y el epitelio corneal. En cuanto al pronóstico, el queratocono es una patología que con un tratamiento y seguimiento adecuados pueden estabilizar su progresión y conservar una agudeza visual relativamente buena. El pronóstico visual depende de la edad de debut del paciente y de la detección y terapia precoz de la afección. Dicho de otra manera, a menor edad de debut, peor pronóstico visual, y un diagnóstico tardío implica un peor pronóstico. A modo de resumen, diremos que el queratocono se caracteriza por una ectasia corneal progresiva, en forma cónica, que puede progresar a un gran adelgazamiento estromal y mucha deformidad corneal. Se inicia normalmente durante la pubertad hasta la tercera década de la vida, y la severidad de su progresión se asocia en parte con que tan temprano aparece. Existen factores de riesgo que están relacionados con su desarrollo, como el frotamiento excesivo de los ojos, la alergia, el asma, la dermatitis atópica y los antecedentes familiares de queratocono, así como enfermedades sistémicas como los síndromes de Down, Ehlers-Danlos, Marfan y la osteogénesis imperfecta. El motivo de consulta de los pacientes suele ser por pérdida de la agudeza visual con defecto refractivo, aumento del astigmatismo con o sin miopía. La topografía corneal es la prueba más sensible para diagnosticar precozmente estos pacientes, aunque existen otras como el examen con lámpara de hendidura o la tomografía óptica. Y finalmente existen varios escalones terapéuticos, desde las lentes de contacto rígidas permeables al gas, a tratamientos quirúrgicos como el crosslinking, los segmentos intracorneales y la queratoplastia.